Bienvenidos al Bibliófilo. Hoy les traigo una obra de un ganador del Premio Nobel de Literatura que nos cuenta una historia de descubrimiento, la vida de un hombre que en su circularidad nos quiere sacar de nuestro asiento cómodo para descubrir su propio camino. No es usted poeta y escritor porque escribe novelas cortas y ensayos en los periódicos, sino porque comprende bien la naturaleza y ama sus encantos. ¿Qué sienten los demás cuando el viento agita las ramas de un árbol o el sol se refleja en las rocas de la montaña? Para ellos eso no es nada, pero para usted es toda una vida, toda una existencia que puede vivir también. Acompáñenme a descubrir la vida de Peter Kamenzind de Hermann Hesse. La obra inicia con una visita a un pueblo que fácilmente nos evoca pueblos imperecederos como Comala de Pedro Páramo, como la Hondura de los Sangurimas o Macondo de 100 años de soledad. Sin embargo, este lobo estepario, como es Hermann Hesse, va a abandonar esa comunidad y se va a ahondar en su propia soledad, en su propia individualidad. Es muy curioso que este autor siempre recurre a letreros. En varias de las obras que he leído de él siempre va a existir ese anuncio, ese aviso de identificación, de etiqueta. Pero dejando de lado ese aspecto curioso, me gustó encontrar unas referencias hacia varios autores. Me gustó encontrar toda la poesía y que está llena de leyenda, de mito, o esa indeterminación que hay en la literatura entre lo real y lo ficticio. Una especie de niebla mítica las envolvía a todas y no se podía saber nunca dónde acababa la verdad y comenzaba la leyenda. Esta obra parece ser ese mismo intersticio entre la realidad y lo ficticio. Pero me gusta mucho la poesía que hay detrás de esta historia, porque así como lo revelaba Gastón Bachelard, que hay historias que están enmarcadas dentro de un elemento, me parece que en esta es el aire. Nos va a hablar desde las alturas, nos dice así: son eterna pauta del inquieto caminar, del incesante rebuscar, del deseo y del desespero de los hombres. Las nubes, y así como ellas están suspendidas, tímidas y anhelantes, entre cielo y tierra, penden asimismo, anhelantes y tímidas, entre tiempo y eternidad, las almas humanas. Más adelante, también yo sería una nube más, atravesando rauda el cielo de la vida. Me parece que con esta potente imagen nos va a demostrar cómo es el ser humano, esa nube en medio de su naturaleza divina y animal. Qué profundidad en esta imagen poética que nos presenta. Y precisamente en ese anhelo de andar del caminante, como el caminante y su sombra de Nietzsche, este caminante va a descubrir su propio camino. La tortura llegó a tales extremos que durante días enteros me pregunté si no sería mucho mejor quedarme en la casa paterna y olvidar mi latín y mis ilusiones en la violencia de aquella existencia mísera y monótona. Me gusta porque nos muestra que la existencia puede ser violenta en esa misma parsimonia, en esa misma quietud y rutina. Y en un giro como de 360 grados que en algo me recuerda al Alquimista de Paulo Coelho, la historia vuelve a su punto de partida y nos dice: pero pese a la leve nostalgia que ello me causa, no dejo de sentirme orgulloso de haber terminado mi peregrinación tras la felicidad en este viejo rincón, entre las montañas y el lago, donde pertenezco y donde mis virtudes y mis vicios, especialmente los vicios, son algo ordinario y tradicional. El mensaje no se queda solamente en ese salir de la rutina, es como una afrenta a la alienación, esa liberación. Y es una transformación que, a pesar de que lleguemos al mismo punto de partida,
la transformación espiritual es invaluable. Como decía Heráclito, no somos nosotros mismos cuando volvemos a nuestra antigua casa. Y la transformación del espíritu se ve representada de alguna manera en lo que es el arte. Así nos lo cuenta este espectador de las obras, de las grandes obras. Dice así: en el fondo no tengo nada en contra de las desilusiones semejantes a las que he sufrido con esta obra de locos. Durante todo el viaje estuve sintiendo un cierto temor de las grandes obras de arte que íbamos a contemplar y de lo empequeñecidos que nos íbamos a sentir ante ellas. Pero ahora veo que me había equivocado y apenas puedo contener la risa ante esta creación tan humana. Me parece que así se nos muestra la vida. Tenemos muchas expectativas, queremos romper moldes, ser grandes obras, pero finalmente vamos a quedar en nuestra propia naturaleza humana. Vamos a ser los mismos seres humanos. Y me gusta que en este peregrinar de este hombre sencillo se va a encontrar tanto con las cosas grandes y altas como con las inferiores y las bajas. Y él va a descubrir su camino abrazando su propia naturaleza, sin dejarse llevar por la alienación de las masas, del que dirán. Y me gusta porque nos va a prevenir contra todo lo que es estereotipo, así sea dentro del mismo arte. Ustedes los poetas están acostumbrados a hallar bellas palabras para todo, y precisamente esas bellas palabras esconden una horrible frialdad. Pero se ha equivocado conmigo, yo no puedo hablar, precisamente porque no creo que nadie ame con la fuerza y la pasión con que yo lo hago. Él acude al romanticismo, a lo que es la realidad de un poeta enamorado, olvidándose de todos los tecnicismos que pueden esconder como técnicas bastante eficientes, esconder la verdad, engañándonos con mentiras, que creo que es un aspecto fundamental que destaca Mario Vargas Llosa en La verdad de las mentiras y en la literatura como su función, demostrar las mentiras con ese vestido de verdad. Pero Peter, este protagonista, va a luchar contra esa convencionalidad. En su camino quiere apartarse de los estereotipos, pero descubre un camino que lo lleva a la vida tradicional, pero como les dije anteriormente, transformada hacia su propia naturaleza. Pero me gusta que este personaje solitario no se resigna a su soledad. Él busca la compañía, busca el amor y ve en el amor su redención. Yo era escritor y poeta, caminante, bebedor y solitario, pero en aquellos instantes creí conocer mi destino y tuve la seguridad de que en el amor a una mujer me deparaba el puente necesario para reconciliarme con el mundo y los hombres. Me gusta porque él busca esa redención, tal como lo mencionábamos en el video de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, a través de la mujer. La mujer va a ser ese ángel redentor que salvará la vida de los hombres. Algo que también se veía en el video de Paul Hayes y en los sótanos del Vaticano de André Gide. Los invito a que vean estos videos y me dejen sus comentarios sobre estos arquetipos de la salvación o la redención frente al absurdo de la vida, amparados en las alas de los ángeles que son las mujeres. Finalmente quiero destacar algunas de las relaciones con otras obras que se me ha presentado, además de las que ya he comentado como Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Destaco otras e incluso una película, porque la historia que nos muestra de esa amistad con una persona en condición de discapacidad me recuerda de las películas con un tema similar. El primer elemento que quiero destacar es la relación con Nietzsche, y no solamente porque se menciona bastante en la obra, sino por ese caminante en las alturas que lucha contra el viento y se hace poderoso en su caminar. Me parece este un rasgo distintivo de Peter Kamenzi también. También la relación con el romanticismo de George Sand, cuando nos dice: pues a mi entender, el arte de todos los tiempos se ha esforzado en dar un lenguaje y una expresión al mudo anhelo de lo divino que late en el alma de los humanos.
aparte de ser una reflexión muy profunda, me recuerda la descripción que hacía George Sand en La Charca del Diablo, describiendo toda la rutinaria actividad del campesino más cerca de las actividades terrenas, pero aún así con anhelos o un corazón que late en la divinidad. O asimismo, ¿cómo no hacer el paralelo de este protagonista con las reflexiones que nos planteaba Kazantzakis en La Última Tentación de Jesucristo? El mismo Soren Kierkegaard, que equiparábamos en la obra de Kazantzakis, o aún más claro, con Emmanuel Kant de Hoffmann. En un mundo paralelo, Peter Kamenzind, en vez de ser poeta, se hubiera transformado en un profeta. Lo que también me lleva a la relación que planteábamos en el video de Paul Valéry, en donde el poeta también es un profeta. Unido al pasaje que mencionaba anteriormente, que el arte también transforma el lenguaje para hacer legible o inteligible lo divino para los humanos. O cómo no resaltar acá la realidad de los personajes literarios, un tema recurrente que he analizado en varias obras. Con dulce emoción sentí que me envolvía el hálito desprendido de aquellos libros, el soplo de una vida que no había existido sobre la tierra y que tenía, sin embargo, una rotunda realidad, de una existencia que hacía latir mi corazón acuciado en ansias de vivir su propio destino. Los personajes de Goethe y Shakespeare salían a mi encuentro diariamente, invadiendo mi rincón de lectura en el desván, desde donde se escuchaban graves las campanadas del próximo reloj de la torre y el seco crotorar de las cigüeñas. No me canso de enlazar todas esas obras porque demuestran la realidad que personajes como Peter Kamenzind o grandes protagonistas de novelas inmortales tienen para todos los lectores y para la cultura misma, que incluso pueden resultar más potentes y reales que seres históricos de carne y hueso. ¿Y cómo no mostrar este pasaje que de alguna manera pareciera criticar al mito de Sísifo de Albert Camus, donde se hacía un panegírico o una apología al suicidio? Aquí él reprocha esa actitud. Dice así: se disiparon los estúpidos deseos del suicidio y me sentí mucho mejor. Ningún hombre entero puede seguir considerando seriamente la cobardía de quitarse la vida si ha visto apagarse alguna vez una existencia sana y buena. Volví a ver con los ojos del recuerdo la muerte de mi madre. Este potente pasaje también nos hace pensar en El extranjero de Albert Camus. Y como les decía, este existencialismo de Hermann Hesse nos empuja hacia un camino propio para que cada uno descubramos nuestra naturaleza y nuestro sentido de la vida. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes. Nuevamente los animo a que lean esta obra tan profunda y se dejen llevar por esta mitología, por esta leyenda que nos presenta el escritor con la vida de Peter Kamenzind. No olviden suscribirse al canal, dejarme sus comentarios y los espero en una próxima oportunidad. Gracias.